Álvaro Román, vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Fallo de la Corte Constitucional que más o menos le dice a usted, tiene razón, pero va preso. ¿Se puede resumir así? Bueno, ese siempre es el dicho que la ciudadanía plantea cuando una situación jurídica no es completa, ¿no? Pero pienso que la sentencia, lo primero que ha hecho es decir que las decisiones tanto del Consejo de la Judicatura y sus 3 vocales, que fueron de la mayoría, son inconstitucionales porque desconocieron la resolución, ¿no? y el dictamen interpretativo. Entonces, yo creo que reconoce la sentencia, reconoce mis derechos violados, pero me dice, no puedes ocupar el cargo porque hay una situación consolidada. Entonces, ahí viene lo que plantea el dicho popular, ganas, pero igual te vas preso, ¿no? Ah, tiene razón. ¿Y usted cómo se siente con esto? O sea, esta parte que le deja, digamos, también usando palabras comunes y corrientes, le deja bien parada a usted, pero mal parada al Consejo de la Judicatura. ¿Se puede resumir también así o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque creo y entiendo que cuando uno les dijo desde la sesión del 3 de febrero, le decía yo a los vocales del Consejo que estaban violando la norma. Y me acuerdo que el doctor Fausto Murillo en la sesión me decía que le indiquen una norma constitucional para yo tener el derecho de asumir la presidencia. Y yo le decía, el dictamen, digamos, son las resoluciones del transitorio. Ahí está tu norma constitucional, le decía el doctor Fausto Murillo. Y claro, él se desconoció, se hizo el que no. Y la sentencia, justamente la sentencia de la Corte le dice, Álvaro Román tenía que haber asumido por su condición de vocal suplente la presidencia desde el 3 de febrero. Y el rato que ustedes resolvieron, lo que hicieron es desconocer las decisiones del transitorio, que son norma constitucional, y el dictamen interpretativo que decía que no podían ser revisadas porque no tenían esa potestad. Entonces, eso hace que yo quede legitimado desde el punto de vista con mucha fuerza y que el que estaba haciendo de presidente, el doctor Fausto Murillo, se deslegitime aún más. Sí, buenos días, doctor Román, pero ¿guarda coherencia entonces esa resolución de la Corte que a muchos les llama la atención por lo que usted acaba de decir, ¿no? Reconoce por un lado, pero sin embargo no lo faculta usted a asumir ese lugar en reemplazo de María del Carmen Maldonado? ¿No es contradictorio? ¿Qué opinión le merece que incluso esta sentencia haya sido por unanimidad? A ver, el asunto es, el problema de la incoherencia, que aparentemente hay una incoherencia, es cuando en la reparación dicen, sí, efectivamente Álvaro Román tenía que ocupar el cargo de presidente temporalmente, eso lo dice en el párrafo 106, y en el momento de la reparación dicen, no lo podemos poner a Álvaro Román desde el 3 de febrero. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos haciendo un caos jurídico, estaríamos haciendo una cuestión retroactiva y crearíamos un caos jurídico. ¿Por qué? Porque si me reconocerían esos derechos desde el 3 de febrero, tendrían que declarar la nulidad inconstitucional de todas las decisiones que tomaron el Consejo de la Judicatura desde el 3 de febrero hasta el 26 de septiembre. Entonces, manteniendo esa lógica de institucionalización de parte de la Corte Constitucional, es que dice, no le podemos en este momento dar la presidencia, pero sí le reconocemos que él tenía que haber asumido. Y hace la Corte que debería haber, lo que yo creo que ahí sí me parece que es la contradicción de la Corte, y debió haberme designado o debió haberme dicho como una medida desde esta fecha en futuro debía haber sido el presidente del Consejo de la Judicatura para tener la lógica anterior. Y por ese motivo, por eso contestándole a la pregunta a Milton, fue que yo le dije que está deslegitimado, sigue siendo deslegitimado a la presidencia del doctor Fausto Murillo. ¿Y lo deja satisfecho el que también hayan resuelto que le pidan disculpas públicas, que por cierto ese plazo está corriendo, ¿no? Tenían 5 días para pedir esas disculpas. Sí, yo creo que dentro de las reparaciones inmateriales y de esta reparación, siempre la disculpa pública de parte de los agresores que violaron la norma hacia la víctima, que soy yo. Entonces, me parece que es una forma de satisfacción moral y de satisfacción psicológica también, en el sentido de que uno se siente tranquilo de que las personas que violaron sus derechos tengan también que tener la conciencia de que deben
pedir disculpas, y esas disculpas hacen que, desde el punto de vista moral y psicológico, a uno le deja tranquilo. Disculpas públicas de 5.000 sucres. 5.000 sucres. Eso es sinónimo de vejez. Pero ha dicho el doctor Murillo que lo va a hacer, que va a cumplir con la sentencia de la Corte. De hecho, ya ayer pidió al Consejo de Participación que active el mecanismo de elección. Es que le toca cumplir, porque si no cumple, primero tendría una demanda posterior de incumplimiento y además estaría cometiendo un delito, ¿no? Estaría cometiendo un delito. Y le toca cumplir la sentencia. Pero a mí lo que me preocupa adicionalmente, y ese es el gran problema que tenemos, es que me siguen convocando como un vocal más del Consejo de la Judicatura. Y eso no podría ser. ¿Por qué? Porque la Corte ya, yo desde el 3 de febrero les venía diciendo que no me pueden convocar porque yo soy un vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pero ellos arbitrariamente, a través del director general, el doctor Santiago Peña Herrera, ellos me siguen convocando como un vocal más del Consejo. Perfecto, pero... Entonces, eso a mí me preocupa porque estarían ya con la sentencia que les dicen, ustedes incumplieron, no sigan cometiendo el error, no sigan cometiendo un delito, ¿no? Pero en lo de fondo, vamos a lo de fondo, y al origen de todo, al origen constitucional. Y sabe que a usted legalmente no le hubiese tocado la presidencia del Consejo de la Judicatura. Su lista, usted estuvo en una terna que no nació de la vertiente de la Corte, del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, del presidente de la Corte Nacional de Justicia. La Constitución dice que el presidente de la Judicatura será el elegido de esa terna. Pero, a ver... El seguro del Consejo de Participación Transitorio es otra cosa. Ya, eso es lo que un poco marca este camino. La Corte dice que hay que hacer una interpretación sistemática e integrada de la Constitución. Entonces dice... Y efectivamente en el párrafo, por ejemplo, en el párrafo 93 y 94 de la sentencia, sostiene y dice, a mí efectivamente estoy en un proceso transitorio y hubo las competencias extraordinarias del transitorio. Pero a mí me eligen de suplente y de acuerdo a la decisión del transitorio, que es una norma constitucional. Un seguro. Entonces, un seguro que además viene por el dictamen interpretativo, tenemos que hacer la interpretación con el 179. Es decir, las tres normas. 179, las decisiones del transitorio y el dictamen interpretativo. Esas tres normas tienen que interpretarse sistemáticamente e integrarse. Entonces, bajo esas tres normas, me dicen sí, pero recuerden, les dice, yo estoy en un periodo extraordinario. Y esa transición yo ya fui designado suplente. Ahora, y ahí viene y lo dice en el párrafo 106 de la sentencia. Dice, efectivamente el doctor Román es nombrado suplente, tenía que asumir la presidencia ante la falta, pero dice en el 106 temporalmente. Y ahí viene la coherencia con el 179. No podía ocupar definitivamente la presidencia hasta que acabe el periodo. Y no solamente que, hasta que se designe el titular de la terna de la Corte Nacional. Entonces, la sentencia deja claro muchas cosas, ¿cierto? Es decir, yo tenía que asumir la presidencia temporalmente, no definitivamente, sino temporalmente, hasta que mande la terna. Entonces, esto lo podíamos haber solucionado, Milton, el 3 de febrero. Y el doctor Saquicela, conversábamos, yo tuve una reunión con los vocales Murillo, Juan José Murillo y Fausto Murillo, y les dije mi posición. ¿Puedo ser definitivo o puede ser temporal? Parece que el teléfono dañado no llegó correctamente el mensaje al presidente de la Nacional e hicieron lo que hicieron. Si el doctor Saquicela hubiera tenido una situación de prudencia, me hubiera llamado, conversábamos, no hubiéramos estado en esta situación jurídica. A veces la democracia nos llama ¿a qué? A tener consensos, diálogo, no formas autoritarias e inconstitucionales de decisión, peor de las autoridades. Ahora, doctor, entonces eso quiere decir que una vez tomada la decisión de la Corte Constitucional, a usted le correspondería asumir esa vocalía que dejó vacante la doctora María del Carmen Maldonado temporalmente, y cuando ya sea pues designado el nuevo vocal, usted regresaría como vocal suplente. ¿Qué pasa ahora, o sea, inmediatamente después de lo resuelto por la Corte? No, Liz. La Corte lo que está diciendo es que yo siempre debo ser el vocal suplente de la presidencia de la Corte del Consejo de la Judicatura. No tengo otra condición. A mí no me da que yo pueda ocupar otra vocalía, no. Me dice, usted es vocal suplente y usted tiene que obedecer el dictamen interpretativo, el dictamen
la resolución del transitorio. Entonces, ¿qué pasaría? Yo tendría que ser suplente del doctor Fausto Murillo. El doctor Fausto Murillo, al rato que está en este momento fungiendo de presidente, yo tendría que reemplazarlo cuando él sale de vacaciones o se va a alguna actividad. Yo no puedo ocupar otra vocalía, Liz. Y entonces, ¿por qué usted acaba de mencionar, lo están convocando de manera diferente? ¿Alguien no entendió bien la resolución de la Corte? El problema es ese, el director general hace que me convoque ilegalmente, porque ya tiene la sentencia. ¿O por qué lo convocan? Entonces, ¿por qué cree usted que hacen eso? Porque no creo que no sepan la ley. No, ellos siguen manteniéndose desde el 3 de febrero que yo debo tener otra vocalía. Entonces, ellos siguen en el error, en esta confusión interpretativa, y pienso yo que será porque ya no quiero llegar a mayores, presionarme para que renuncie, para que deje el cargo, porque acuérdese que yo no estoy recibiendo una remuneración del Consejo de la Judicatura, no puedo ejercer mi profesión, tengo 7 meses. ¿Qué va a hacer entonces, doctor? Porque ya hay un fallo que tiene que ser, que es mandatorio. ¿Usted va a seguir como vocal suplente, va a renunciar? Porque si no renuncia, además no puede ejercer su profesión como lo dice. Claro, ¿De qué vive? A ver, del vocal suplente yo puedo regresar y volver a ejercer la profesión. Entonces yo lo que tengo, y voy a hacer, activarme ahora, explicarle al director general que tiene que dejarme de convocar al Consejo de la Judicatura. Tendrán que convocarla, me parece a mí, a la suplente del doctor Murillo, que es la vocal que debería asumir como para llenar esa vacante de los 5 miembros. Yo no debería ocupar, porque mi condición solamente es de suplente. Entonces, yo voy a mandar ahora una carta explicándole al director general que está cometiendo un error y está incumpliendo orden, digamos, 2 normas constitucionales que son la resolución del transitorio y el interpretativo, que ya lo aclara la Corte Constitucional. Entonces, si él sigue cometiendo esto, está cometiendo un delito. Ahora, analicemos escenarios, ¿no? Ya se ha dispuesto el Consejo de Participación Ciudadana que inmediatamente pues realice ya este proceso para la designación de ese vocal una vez que la Corte Nacional de Justicia envíe esa terna. Y he leído comentarios de personas que dicen qué pasaría si en la terna se incluye al doctor Álvaro Román. ¿Usted aceptaría conformarla? Liz, yo creo que mi ambición nunca fue ejercer un cargo sino restablecer el ordenamiento jurídico. Ese fue mi principal lucha. Yo he conseguido con esta sentencia que se reconozca la norma constitucional y no aceptaría yo una nominación por parte de la Corte Nacional. Y creo que la Corte Nacional tampoco lo va a hacer, porque en coherencia, si me desconocieron como vocal suplente, que yo no podía asumir la presidencia, sería una falta de ética de mi parte y creo que no sería una situación... sería una vanidad personal y creo que eso no va conmigo. O sea, no se va a quedar de vocal suplente. No, yo quedo como vocal suplente. ¿Hasta cuándo? Hasta que acabe mi... ¿No puede renunciar a eso? Podría renunciar ¿Y también. no quiere renunciar? Bueno, es que... Digo, o sea, pregunto, porque hay un tema con la Corte Constitucional que ya no va más, o sea, el tema va ahí. Es que yo vuelvo a ser suplente siempre, como yo siempre fui. Yo desde el 2019, desde el 23 de enero del 2019, yo fui vocal suplente de la doctora María del Carmen Maldonado. Y eso les dice la Corte Constitucional, les dice, el doctor Román era suplente. Y como suplente tiene que mantenerse. Y cuando haya el 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, le dice a usted que ante la falta temporal o definitiva tiene que asumir el alterno. Bueno, sí sería interesante que el Consejo de la Judicatura, el director, explique por qué lo siguen convocando. Ya veremos la respuesta. Gracias, doctor. Gracias también.